Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: determine las magnitudes de las componentes de la fuerza F igual a 60I más 12J menos 40K newtons proyectadas a lo largo de los cables AB y AC. Perfecto. Entonces nos dan la fuerza, esta fuerza F, en forma vectorial cartesiana, ¿no es cierto? Y lo que nos pide es encontrar las magnitudes, es decir, solo un valor entero, no quiere en vector, quiere el valor entero, de la fuerza, de esta misma fuerza, pero proyectada en el cable AB y en el cable AC. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de este problema, ¿sí? Comenzamos con un diagrama. Como estamos en tres dimensiones, dibujamos el eje X, el eje Y, el eje Z. El siguiente punto va a ser, en esta sección del capítulo, es identificar la posición de cada uno de los puntos. Vamos a comenzar en orden alfabético con el punto A. La posición del punto A sería 3i más 0j. Bueno, aquí es más 0k cuando el valor es 0. Siempre se lo pone generalmente positivo, más 0k metros, ¿sí? Muy bien, entonces ya tengo la posición del punto A. ¿Cómo se obtiene la posición de un punto? De la siguiente manera. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? Me muevo esta distancia que es de 3 metros, es por eso que es 3i. Recuerden, eje X es para I, el eje Y es para J y el eje Z es para K, ¿sí? Muy bien, como me muevo en X, el 3 iría al lado de la Y, ¿no es cierto? ¿Y por qué positivo? Porque desde el origen yo hago este movimiento, ¿no es cierto? Al hacer este movimiento yo me estoy acercando hacia el eje X porque yo me estoy yendo hacia la izquierda y el eje X está hacia la izquierda, es por eso que es positivo. Listo. Ahora, las siguientes preguntas es: ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? ¿Y cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? En el eje Y me muevo 0 y en el eje Z me muevo 0. ¿Por qué? Porque ya llegué al punto A. No tiene sentido estas preguntas porque ya llegué a dicho punto. El objetivo es llegar al punto moviéndome a través del eje X, del eje Y y del eje Z. ¿Listo? Vamos con el siguiente punto, que sería el punto B. La coordenada del punto B sería 0i menos 0.75j más k metros, ¿sí? ¿Por qué? Asimismo, como hicimos para el punto A, vamos a hacer para el punto B. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? Si nos damos cuenta, no me muevo en el eje X para llegar al punto B, es por eso que es 0i, y es para X. Vamos para el eje Y. Ahora, asimismo, desde el origen, porque no me he movido de ahí, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto B? Y si me muevo esta distancia que es de 0.75, es por eso que le puse 0.75 al lado de la J, porque es una distancia en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Y por qué negativo? Porque desde el origen yo me estoy yendo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, pero el eje Y, ¿en dónde está? Está hacia la derecha. Como yo me voy en sentido opuesto, yo digo que esta posición es negativa. Listo, me muevo en el eje Y llegaré a este punto de aquí, ¿no es cierto? Porque de aquí ahora me pregunto cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B. Me muevo en el eje Z a la distancia de 1 metro, ¿no es cierto? Entonces es por eso que es K. Aquí está escrito 1K, pero cuando el valor es 1 no se lo escribe porque 1K es igual a K. No está escrito aquí, pero se sobreentiende que aquí está el 1, porque yo me muevo 1 metro en el eje Z. ¿Y por qué positivo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo me muevo hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Y el eje Z hacia dónde está? Hacia arriba. Es por eso que como sigue la misma dirección, esta posición es positiva. Y al final va la unidad, que en este caso todas estas distancias son en metros, ¿sí? Vamos con la posición del punto C. Asimismo, desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto C? No me muevo en el eje X para llegar al punto C, así que sería 0i. Sí, recuerden, X es para Y. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto C? Me muevo esta distancia que es de 1 metro, ¿no es cierto? Porque esta distancia es en el eje Y. Es por eso que aquí es J, recuerden. Cuando es 1 no se lo escribe, pero se sobreentiende que aquí está el 1. 1 por J da J, por eso no se lo escribe. ¿Y por qué positivo? Porque desde el origen yo me muevo en este sentido, en el eje Y, ¿no es cierto? Me muevo hacia la derecha. ¿Y dónde está el eje Y? Hacia la derecha. Como sigo la misma dirección, esta posición es positiva. Perfecto, ahora estaría en este punto. Ahora, desde este punto, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto C? Me muevo esta distancia que es de 1.5 metros, es por eso que es 1.5K. ¿Y por qué positivo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo me voy hacia arriba.
perdón, hacia arriba. Y el eje Z hacia dónde está, hacia arriba, ¿no es cierto? Y listo, ya tengo la posición de cada uno de los tres puntos. El siguiente paso va a ser dibujar la fuerza en forma de vector. Entonces la fuerza en forma de vector ya nos da el problema que era 60i más 12j menos 40k newtons, ¿no es cierto? El siguiente paso, recuerden, en este caso yo necesito una cosa muy importante de estos cables que se conoce como el vector unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza en forma de vector. Cuando a mí me dan la fuerza en forma de vector y yo debo calcular la fuerza proyectada en cualquier eje, yo necesito conocer una cosa sobre estos ejes, o bueno, de estos cables en este caso. Necesito conocer un vector unitario. Entonces, el siguiente paso va a ser a estos cables AB y AC convertirlos en vectores unitarios. Primero los dibujo, aquí está el cable AB y el cable AC. Ahora los convierto en vectores. ¿Y cómo los convierto en vectores? De una manera súper sencilla. Simplemente dibujo una flecha, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿no es cierto? Sí, aquí lo mismo. Ya para el otro cable, para hacerlo un vector unitario, debo convertirlo en vector. Y se lo convierte en vector de manera gráfica, dibujando una flecha ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. La pregunta es, ¿cuál dibujo? ¿Cuál será la correcta y cuál será la incorrecta? Pues bueno, para estos ejercicios, ¿sí? Cuando piden proyección de una fuerza, no importa cuál, cuál dirección pongan. ¿Por qué? Porque al final la respuesta, si sale positiva, significa que la dirección que escogieron estaba bien. Pero si sale negativa, significa que la dirección es incorrecta, si no fuera al otro lado. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir la respuesta final. El valor numérico no va a cambiar, es decir, su magnitud, eso nunca va a cambiar. Pero sí va a cambiar el signo, va a ser positivo o negativa, dependiendo de si colocamos correctamente las flechas de los vectores o no. Pero bueno, para este caso no lo sé. Así que simplemente voy a dibujarla como yo desee. En este caso, mi opción es seguir lo que dice el libro. Dice que en el cable AB. Entonces voy a dibujar mi vector desde A hacia B. Y el cable AC, ¿no es cierto? Desde A hacia C. Desde A hacia C, ¿no es cierto? Dibujo esto, ya lo convertí en vector a los cables. Y eso es todo. O sea, puede que esta dirección esté bien o esté mal. Al final el valor va a ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Eso lo veremos al final. Muy bien. Ahora, ¿de estos vectores qué necesito yo? Su vector unitario. Necesito el vector unitario AB y el vector unitario AC. ¿Por qué? Porque hay una ecuación dentro del libro que para calcular la proyección de una fuerza, ¿no es cierto? Debo multiplicar la fuerza en forma de vector por el vector unitario del eje o del cable, ¿no es cierto? En este caso, como quiero proyectar en el cable AB y en el cable AC, necesito el vector unitario del cable AB y del cable AC. Muy bien, entonces una vez que nuestro diagrama ya esté completo, procedemos con el desarrollo. Vamos a hacer el cálculo del vector unitario de los cables, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con AB. ¿Cómo se calcula un vector unitario? El vector unitario, en este caso AB, va a ser igual al vector posición AB dividido por la magnitud del vector posición AB. ¿No es cierto? ¿Cómo se define el vector posición AB? Siempre vamos a comenzar por el numerador, ¿sí? El numerador no es más que una resta. ¿Una resta entre qué? Entre los puntos, porque recuerden que yo conozco dos puntos, su punto inicial y su punto final. El vector posición se calcula con una resta, es punto final menos punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Donde está la flecha del vector. ¿Y cuál es el punto inicial? Donde está la cola del vector, ¿no es cierto? Entonces, para este caso el punto final sería la posición del punto B menos el punto inicial, que en este caso sería la posición del punto A, ¿no es cierto? El denominador todavía no lo tomo en cuenta porque debo calcular primero el numerador. Entonces realizo esta resta, ¿no es cierto? I con I, J con J y K con K. Y yo sé que el vector posición ha sido menos 3I menos 0.75J más K metros. Una vez que yo conozca el vector posición, va a ser súper sencillo calcular la magnitud del vector posición AB, porque el denominador no es más que la raíz cuadrada de estos tres términos sumados y elevados al cuadrado, es decir, menos 3 metros al cuadrado, más menos 0.75 metros al cuadrado, más 1 metro al cuadrado. Aquí no está escrito, pero se subentiende que está el 1, ¿no es cierto? Resuelvo la raíz del denominador y nos da 3.25 metros. Metros con metros se eliminan o se anulan, ¿no es cierto? O se simplifican, como quieran verlo. Y el siguiente paso, una vez que ya conozca el numerador y el denominador, simplemente divido la componente I, J y K para este denominador
y encontraré el vector unitario AB, que sería menos 12 treceavos y menos 13 treceavos J más 4 treceavos K, ¿no es cierto? Recuerden que el vector unitario es adimensional, es decir, no tiene unidades, ¿sí? Y listo, ya tengo el vector unitario AB. Recuerden que si es mejor poner en fracción cuando la fracción es sencilla. Si son fracciones medias complejas, es decir, con raíces, ya se conviene dejar con 4 decimales. Solo es un pequeño tip que yo les doy. Perfecto, ya tengo el vector unitario AB. Necesito también el vector unitario AC. El proceso es el mismo. El vector unitario AC va a ser igual a al vector posición AC dividido por la magnitud del vector posición AC. ¿Cómo calculo el vector posición AC? Con una resta. ¿Resta entre cuál? Punto final menos punto inicial. Como estoy hablando del vector AC, ¿cuál es el punto final? Donde está la flecha. Sería la posición de C menos el punto inicial. ¿Cuál sería el punto inicial? Donde empieza el vector, que sería el punto A. Muy bien, resto la posición del punto C menos la posición del punto A. I con I, J con J y K con K. Resolviendo esta resta yo tengo menos 3i más j más 1.5k metros. Listo, ya tengo el vector posición AC. Ahora sí puedo calcular el denominador y simplemente se hace con una raíz de, sumo estos términos y los elevo al cuadrado. ¿Sí? Sería menos 3 metros al cuadrado más 1 metro al cuadrado más 1.5 metros al cuadrado. ¿Sí? Resolviendo el denominador, yo sé que la respuesta es de 3.5 metros, ¿no es cierto? Aquí también se elimina. Metros con metros se eliminan, ¿sí? Y el siguiente paso, una vez que conozca el numerador y el denominador, divido cada componente para este denominador. Al hacer la división, yo tengo que el vector unitario AC va a ser igual a menos 6 séptimos I más 2 séptimos J más 3 séptimos K, ¿no es cierto? Ya tengo el vector unitario AB y el vector unitario AC. Ahora sí puedo hacer el cálculo de las magnitudes de las fuerzas proyectadas, ¿no es cierto? Entonces voy a aplicar la ecuación que me dice el libro. Para calcular la fuerza proyectada, ese es igual a la fuerza en forma de vector que yo quiero proyectar. Yo quiero proyectar la fuerza F, ¿no es cierto? Multiplicada por el vector unitario AB. Siempre multiplico por la dirección. El vector unitario se conoce como dirección, ¿sí? ¿De dónde yo quiero proyectarla? Yo quiero proyectar esta fuerza. ¿En dónde lo quiero proyectar? En el cable AB. Muy bien, entonces debes tener la fuerza en forma de vector. Ya la tengo. Y debes tener el vector unitario de donde lo quieres proyectar y también ya lo tengo. Simplemente reemplazo datos. Recuerde que esto es el producto punto. El producto entre punto entre dos vectores, la respuesta va a ser un escalar, es decir, un solo número, ¿no es cierto? Entonces reemplazo, aquí está la fuerza en forma de vector, que es un dato que nos daba el libro, y tengo el vector unitario AB. Ahora, ¿cómo funciona el producto punto? Multiplico I con I, J con J y K con K, con una simple regla. Que al multiplicar I con I desaparece. Multiplicar J con J, J desaparece. Multiplicar K con K, K desaparece, ¿sí? Entonces resolvamos esta parte, ¿sí? Primero los signos. Vamos con I. Más por menos, menos. 60 por 12 treceavos newton, ¿sí? Listo. Vamos con I, se elimina la I. Vamos con J. Más por menos, menos. 12 por 13 treceavos newton, ¿sí? Ahora I se elimina la J, vamos con K. Menos por más, menos. 40 por 4 treceavos y la K se elimina y esto es newtons. Resolviendo esta resta, yo sé que la fuerza AB proyectada es de menos 70.4615 newtons. Y si nos damos cuenta, la respuesta salió negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente si hubiéramos querido que la respuesta salga positiva, esta fuerza debíamos haberla dibujado. Perdón, esta fuerza no, este vector unitario debíamos dibujarlo hacia abajo, ¿sí? Esta sería la fuerza proyectada de manera gráfica. Esta sería la dirección correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque salió negativa, yo le puse hacia arriba, pero como salió negativa, realmente lo que me quiere decir el problema es que va hacia abajo, ¿sí? Pero bueno, este valor no cambia, el valor numérico no cambia. Simplemente cuando sale negativo voy a utilizar lo que es el valor absoluto, ¿sí? Pero bueno, como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, y esta sería la fuerza B proyectada igual a menos 70.5 newtons, ¿no es cierto? Es negativa porque yo dibujé hacia arriba y realmente va hacia abajo, entonces utilizo lo que es el valor absoluto y se hace positivo, ¿no es cierto? Porque solo me interesa su magnitud. Y listo, ya tengo la fuerza B, la fuerza proyectada en el eje, en el cable AB, ¿no es cierto? Listo, vamos a hacer ahora lo mismo
para proyectar esta fuerza F en el cable AC, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, para proyectar la fuerza en el cable AC necesito la fuerza en forma de vector, producto punto de el vector unitario. En este caso, me equivoqué, lo voy a corregir. No es vector unitario AB, sería vector unitario AC, ¿no es cierto? Perdón, me va a estorbar para el cálculo después. Voy a escribir esta parte a su lado derecha, ¿sí? Muy bien, aquí no es el vector unitario AB, sino el vector unitario AC, porque yo voy a proyectar en el cable AC, ¿no es cierto? ¿Sí? Y listo. Simplemente me equivoqué ahí en la ecuación, pero el cálculo está realizado de manera correcta. Reemplazo la fuerza en forma de vector 60i más 12j menos 40k newtons por el vector unitario AC, que era menos 6 séptimos i más 2 séptimos j más 3 séptimos k. Y no tiene unidades. Un vector unitario jamás tiene unidades, ¿sí? Ahora aplico el producto punto, multiplico i, j con j y k con k, y la i, la j y la k se eliminan. Es por eso que la respuesta va a ser un escalar, es decir, un número. Comienzo con los signos. Más por menos, menos 60 por 6 séptimos. Vamos con j. Más por más 12 por 2 séptimos, se elimina la j. Vamos con k. Menos por más, menos 40 por 3 séptimos, y la k se elimina. Todos estos dan newtons debido al newton que está aquí, ¿no es cierto? Resolviendo esta suma y esta resta, yo sé que la proyección de la fuerza en el eje AC, ¿no es cierto? Aquí un error, no es AB, en el eje AC, ¿no es cierto? En el eje AC es de menos 65.1428 newtons. Esta es la respuesta, asimismo salió negativa. ¿Qué quiere decir? Que en el gráfico realmente no va hacia arriba. Realmente está yendo hacia abajo, ¿sí? Es lo que quiere decir que la fuerza cuando yo la proyecte va a ir hacia abajo, no hacia arriba. Si no está yendo hacia abajo, lo mismo pasó para AB. Es lo que nos quiere decir el signo. Muy bien, sigamos, ¿no es cierto? Entonces expreso con 3 cifras significativas los 3 primeros números, el resto elimino y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto, asimismo, aquí me he equivocado. Entonces, déjenme borrar esta parte de aquí, ¿sí? Aquí sería AC, ¿no es cierto? Aquí también sería AC. La fuerza proyectada en el eje AC es de menos 65.1 newton, ¿sí? Y ahora, como solo me interesa la magnitud, no me interesa el signo. Eso es de manera gráfica, pero no le interesa el signo, solo me interesa la magnitud, utilizo el valor absoluto. Entonces la fuerza, nuevamente, la fuerza proyectada en el eje, en el cable AC es de 65.1 newton, ¿sí? Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.